El gobierno anunció subsidios por más de 50.000 millones de pesos para dos de los sectores más afectados por la pandemia, la cultura y el turismo. Esta medida fue valorada por los gremios, aunque es considerada por algunos sectores insuficiente. Queremos conversar sobre este tema y para eso tomamos contacto con el presidente de la Federación de Empresas de Turismo, Ricardo Margulis. ¿Cómo está, Ricardo? Buenos días. Hola, Fresia, buenos días. Aquí estamos. ¿Qué le Muy parece bien. cómo recibe este anuncio de los subsidios en ambos sectores? Bueno, en el caso del turismo, que es mi sector, obviamente todas las ayudas son bienvenidas, pero tal como lo hemos señalado, nos parece insuficiente porque el sector está pasando por una situación muy, muy dramática. Por lo tanto, necesitamos ayudas mayores. Estos subsidios van dirigidos principalmente a microempresas, a emprendedores individuales, probablemente a empresarios más pequeños que obviamente necesitan apoyo porque han estado, ¿no es cierto?, sufriendo durante prácticamente un año, ¿no es cierto?, por la falta de actividad, pero sin duda que los problemas de la industria son mucho más grandes. Usted comprenderá que una industria que está terminando su temporada alta ahora en los próximos 15 días o 4 semanas, ¿no es cierto?, y ya no va a tener actividad en forma relevante hasta las patrias y de ahí en adelante, una ayuda de 3 millones, 4 millones o 5 millones, probablemente a algunos pequeños empresarios pueda hacerle alguna ayuda, pero sin duda los problemas son mucho mayores. Hoy día tenemos empresarios nuestros que se han visto imposibilitados de pagar contribuciones, de pagar patentes comerciales, de pagar las cotizaciones previsionales, o sea, las han podido declarar. Fíjese la paradoja, han podido declarar las cotizaciones, pero no las han podido pagar. Por ende, hoy día cuando postulan estos subsidios, no van a poder calificar, porque para postular estos subsidios, no sé esto en particular, pero en general los programas del Estado contemplan, ¿no es cierto?, que las personas que postulan a ellos no tengan deudas con el Estado. Exacto. Entonces, A eso quería llegar, Ricardo, pero primero preguntarle si esto tiene que ver con si es oportuno el momento en que se anuncian los subsidios. Se lo pregunto porque hemos visto también en el camino quebrar a muchas empresas, sobre todo en el sector de turismo, no alcanzando siquiera a recibir algún tipo de subsidio. Si es que se demoró lo que se ha demorado por quizás razones lógicas de la pandemia, ¿esto podría haber sido cómo? ¿De qué manera si se demoró prácticamente un año de comenzada la pandemia en anunciar este tipo de subsidios? mire, a ver, nosotros como industria, tanto Fedetur como los gremios asociados, desde fines de marzo del año pasado, cuando se declaró la cuarentena, la pandemia y el cierre de actividades de los restaurantes, los cierres de frontera, nos juntamos con el ministro Lucas Palacio de Economía, ministro de Economía Lucas Palacio, y le planteamos nuestras necesidades. En ese momento, la verdad es que, bueno, todos pensábamos que esto iba a ser más corto, ¿no es cierto?, que probablemente en mayo iba a estar los pics, en junio, y después en agosto la cosa iba a empezar a recuperar, por lo que probablemente el gobierno, las primeras medidas de apoyo que dio eran pensadas en ese horizonte, ¿no? Nosotros sí le hicimos ver desde el comienzo al gobierno que algunas medidas como la ley de protección del empleo eran muy buenas para nosotros, pero otras como los créditos FOGAPE no eran tan buenas porque la banca no nos consideraba como muy de riesgo. Por lo tanto, como acuérdese usted que la garantía estatal cubre hasta, en el FOGAPE 1 hasta un 70%, en algunos casos menos incluso. Entonces, el diferencial era parte del riesgo de los bancos. Entonces, los bancos nos prestaron poca plata. En general fue en promedio menos de un mes de ventas, cuando la ley permitía hasta 3 meses de ventas. Entonces, posteriormente nosotros conversamos en varias ocasiones, le planteamos al gobierno la necesidad de planes de ayuda específica. Yo participo los días lunes en una mesa pública-privada que impulsó el presidente a través del ministro Palacio, en la que están todos los gremios de la actividad económica del país. Y en más de alguna oportunidad participó el ministro de Hacienda, al que se le planteó la necesidad de medidas especiales para el sector. El ministro Briones
no era partidario de ello. El ministro Briones era partidario de medidas generales, ¿no? Y nosotros siempre le hemos hecho ver al gobierno que las medidas generales sirven hasta cierto punto, porque nosotros tenemos condiciones especiales, necesitamos un traje un poquito más a la medida Ricardo. de lo que necesita la economía en general. ¿Y qué tan Ahora, cercano están a ese traje a la medida en cuanto al sector turismo cuando se termina la temporada alta? Lo decíamos en prácticamente todo el país, ¿no? Por el clima, por la entrada a clase o por lo que sea, pero ya cuando llega marzo termina una época importante para ustedes. Dicho esto y hecho el diagnóstico que usted nos ha mencionado, ¿en qué influye o qué acercamientos podría haber que les entregaran a lo mejor medidas más específicas al sector de turismo, ahora que comienza marzo en 2 semanas? Y lo otro, ¿cuánto de esto ayuda para aquellas empresas que no tengan deuda? Porque me imagino que a un año casi todas la tienen y llevan deuda y necesitan también recursos para cubrirlas. claro, mire, a ver, yo creo que hay cosas importantes. Efectivamente, la temporada alta está terminando en unas semanas más, ¿no es cierto? Obviamente, este verano no va a ser lo que va a estar lejos de lo que era un verano normal. Primera razón, porque no hay extranjeros. O sea, normalmente a Chile en esta época entraban un par de millones de turistas extranjeros que este año no entraron. Por otro lado, la movilidad, ¿no es cierto?, ha sido bastante reducida dentro del país, a pesar de que han habido más de cerca de 3 millones de permisos de vacaciones. Y déjeme hacerle un punto ahí. Esa ha sido una medida muy importante. Cuando la región metropolitana, Valparaíso, Concepción, la ciudad más importante del país, más grande, más importante, con más población del país, entraron en fase 2, nosotros le pedimos al gobierno que se permitiera la movilidad de personas que estaban en fase 2 a otras comunas para permitir las vacaciones. Y el gobierno sacó este permiso de vacaciones, que nosotros lo encontramos muy bueno, y gracias a ese permiso de vacaciones hoy día la industria no está completamente en el suelo, porque usted comprenderá que si no hubiera sido por ello, las personas no habrían podido vacacionar este verano y eso habría sido dramático. Es cierto que han habido comunas turísticas que han estado en cuarentena, unas han entrado, otras han salido, pero bueno, nosotros no cuestionamos la política sanitaria y las normas sanitarias. Entendemos que la salud es lo primero. Entonces, obviamente, la medida de permitir vacaciones ha sido una medida de mucho apoyo. Las empresas en general, todas se han tenido que endeudar, porque usted comprenderá que hemos estado en algunos casos, con algunas con ingresos cercanos a cero, en otros casos ingresos muy por debajo de lo que es la mitad, ¿no es cierto? La hotelería en general ha estado en ocupaciones del 30%, el 20 y tanto, 30%. Entonces, la verdad, cuando el promedio en el verano es sobre el 80%. Entonces, la verdad es que para poder subsistir hemos tenido que endeudarnos, hemos tenido que despedir gente, desgraciadamente, hemos acogido a mucho personal nuestro a la ley de protección del empleo, y esa es una medida que nosotros le planteamos al gobierno, que era la extensión de la ley de protección del empleo, y el gobierno accedió. O sea, siendo justo, nosotros encontramos insuficiente lo que se anunció ayer, sobre todo porque venía precedido, ¿no es cierto?, de un anuncio de medida era bastante sin precedente, era el anuncio que había hecho el ministro subrogante de su libro. Entonces nosotros esperábamos un paquete, la verdad, más importante. Pero, ahora, y en lo concreto, Ricardo, ¿cuáles serían las medidas adicionales que ustedes esperan de las autoridades, si es que la hay, y el acercamiento para eso? Mire, nosotros, Frecia, necesitamos trabajar, ¿no? Nosotros estamos convencidos de que en los restaurantes la gente no se enferma. En los destinos turísticos, en los paseos, en las atracciones turísticas, la gente no se contagia. La gente, hemos visto, se contagia siendo imprudente en la forma como se relaciona socialmente, en las fiestas, ¿no es cierto?, en las juntas en las casas, a veces en los mismos lugares públicos, como las aglomeraciones que vimos en la época de Navidad en ciertos centros comerciales. O sea, la gente, en ese sentido, nosotros nos gustaría, como una medida, porque vivir de subsidio es imposible, vivir de subsidio de ayuda no se llega. Entonces, necesitamos trabajar. A nosotros nos gustaría sentarnos a conversar con el gobierno para ver de qué manera, y con la autoridad de salud, de qué manera se pueden aumentar los aforos, sea en restaurantes, la movilidad, ¿no es cierto?, que hemos visto que los casos de contagio
en lugares turísticos. Yo estaba analizando hoy día unas cifras que salieron ahí en un portal, en un medio electrónico, y la verdad es que en los lugares turísticos perdón, las cifras de contagio o los aumentos no han sido tan relevantes. Piense usted un caso, Puerto Varas tuvo más de un mes, casi mes y medio, ¿no es cierto?, en cuarentena, y los contagios aumentaban y aumentaban y no habían turistas. O sea, los contagios aumentaban por la misma población local. Entonces yo creo que aquí, en el fondo, una medida que no es económica, es una medida que se nos permite trabajar. En cuanto a medidas económicas, nosotros necesitamos facilidades. No estamos pidiendo condonación, estamos pidiendo facilidades de pago, que se nos permita no pagar contribuciones de bienes raíces durante el año 2021 y que se nos den facilidades para el pago de las patentes municipales. Usted comprenderá que hoteles, restaurantes, atracciones turísticas en general que han estado paradas sin funcionar, pagan patentes municipales como si estuvieran funcionando a full capacidad, pagan contribuciones como si estuvieran funcionando a full capacidad. Incluso en el caso de las contribuciones se da el contrasentido de que hace un año atrás hubo una retasación y los activos aumentaron de valor. Entonces, la verdad es que hoy día se ha dado la paradoja que mucha gente, muchos empresarios de nuestro sector, destinaron parte importante de los créditos FOGAPE, de lo poco que les dieron en el FOGAPE, a pagarle al fisco patentes y contribución. Esa es la medida más importante que estamos pidiendo en este momento. Y obviamente que el FOGAPE 2.0 se aumenten las garantías para las empresas del sector, que es algo que está contemplado en la ley que vía decreto el ministro de Hacienda, saque un decreto del ministro de Hacienda que permita que se aumente, entiendo que va a ser hasta un 90%, lo cual sería una muy buena noticia, porque como le dije antes, la banca no nos estaba viendo con buenos ojos desde el punto de vista del riesgo, porque nos veía como una industria que está parada. Somos la única industria, junto con la industria de la cultura, ni hablar, que hemos estado prácticamente parados. El resto de las actividades han estado quizás con un menor nivel de actividad, algunos han tenido que reinventar, ¿no es cierto? En el caso del comercio, quizás el comercio vía Internet, pero el turismo es presencial por naturaleza. Así es, por eso tan afectado además, ¿no? Y así se explica, Ricardo. Muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. Que tenga buen día. Ay, ¿de qué? Pues, Fresia, muy buenos días. Buenos días.